si bien vamos a ver los temas técnicos, bueno, considero importante siempre recordar el propósito de cuándo y por qué surgen los estudios ambientales. En este caso, creo que es importante tener en cuenta para el curso que ustedes están llevando, como parte de los aspectos técnicos, ¿por qué tenemos que hacer estudios ambientales? ¿Cuál es la preocupación o el interés o el objetivo, el propósito que hay detrás? ¿Y qué es lo que implica justamente elaborar estudios ambientales, ¿no? Aquí tenemos simplemente una lámina que nos muestra cómo surge cómo surge esta preocupación, esta necesidad de desarrollar este enfoque preventivo en todo lo que es justamente la gestión ambiental, específicamente en los instrumentos de gestión ambiental. Es así que por proyectos justamente de carácter público es que se desarrolla y se integra, mejor dicho, a la gestión ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, específicamente los estudios de impacto ambiental, y obviamente teniendo en cuenta la necesidad de abarcar estos impactos, eh, se extiende justamente hacia Europa y llega a la década del 90 al Perú, fundamentalmente con el propósito o mejor dicho, a partir de la influencia de los organismos internacionales en base justamente a préstamos, Banco Mundial, el IFC, etcétera, que con la finalidad justamente de poder desarrollar pues estos préstamos requerían como un soporte, en este caso adicional, justamente la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Todo el estudio que estamos viendo y todo el componente técnico está basado justamente en ese principio de prevención, ¿no? Y básicamente tenemos que tener todos en cuenta, pues, que a lo largo del proceso de la elaboración justamente de los estudios ambientales, ¿no? Específicamente, ustedes saben que los que de mayor categoría, que son los de categoría 3, corresponden a los estudios de impacto ambiental detallados, y en este caso está relacionado a impactos significativos, ¿no es cierto? Los de categoría 2, los estudios de impacto ambiental semidetallado, hasta impactos moderados, y los de categoría 1, las declaraciones de impacto ambiental, hasta, en este caso, impactos leves. En este caso, el principio que busca justamente el principio de prevención es poder anticipar, y eso es uno de los puntos más complejos. Permítanme, voy a pasar un poquito el ventilador. Es el principio de prevención porque sabemos que toda actividad, sea pública, privada o mixta, genera pues impactos. Todos queremos tener justamente carreteras, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere estar intercomunicado. Necesitamos, por ejemplo, de los aeropuertos para podernos desplazar eh, a otras regiones, etcétera. Pero todos esos proyectos, si bien pueden ser infraestructuras, si bien tienen un fin justamente de integrar y favorecer justamente la conectividad, por ejemplo, de las poblaciones, igualmente van a generar impactos. Entonces, lo que se tiene que buscar es una metodología, y en este caso hablamos pues de metodologías eh, reconocidas internacionalmente. No hay ninguna recomendada en este caso u obligatoria por parte del Ministerio del Ambiente, que como saben es el ente rector de CIA, y en este caso lo que se busca con estas metodologías que pueden ser matrices, se busca pues realizar esta valoración, y a partir justamente de la valoración es que se identifica pues las categorías, estas tres categorías de los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, este principio de prevención eh, está inserto justamente, ya no hay externalidades, ¿no es cierto? Se internaliza todo lo que implica justamente los costos del manejo ambiental, y con ello lo que se busca justamente es establecer medidas de mitigación, de mitigación, de rehabilitación, para poder justamente manejar esos impactos ambientales, que en este caso pueden estar liderados, por ejemplo, aquí como se muestra, a efluentes, o por ejemplo aquí a material particulado, vibraciones, ruidos como consecuencia de la actividad de transporte. Por lo general siempre refieren un impacto positivo en todo lo que es la adquisición de bienes y servicios, y por ejemplo, también la demanda de mano de obra local, impactos sociales que pueden ser, como en este caso, es ese poblado de Nueva Fuerabamba, que fue reasentado justamente a partir de un reasentamiento involuntario como consecuencia de la operación, la unidad minera Las Bambas, ¿no es cierto? Entonces, todos esos
Todos esos, en este caso, todas esas medidas de manejo, la gestión que se tiene que desarrollar para poder justamente evitar, mitigar, rehabilitar y en última instancia compensar, tienen que estar internalizados y para ello justamente se pide en este caso una matriz, ¿no es cierto? Una matriz de compromisos, finalmente, en la que se resumen todas las medidas de manejo que se van a estar generando. Entonces, eh, es por ello que es importante justamente esta internalización de costos y lo que esta flechita que se está manejando aquí es la jerarquía de mitigación, que es la que se tiene que aplicar, ¿no? Ya sabemos que primero tenemos que evitar el impacto, por ejemplo, si estamos hablando pues de una operación petrolera en la selva y estamos como parte pues del proceso de exploración, eh, en lugar de hacer accesos, se puede generar, por ejemplo, en primera medida, obviamente se tiene que evaluar, pero se puede generar, por ejemplo, el uso de helicópteros para evitar justamente la apertura de una trocha con las consecuencias o con el impacto que se puede generar, sobre todo cuando estamos hablando de esta etapa, por ejemplo, de exploración, ¿no? Y así podemos ir desarrollando cada uno de los ejemplos para el caso de mitigación, por ejemplo, vamos a ver adelante el caso, por ejemplo, de control, por ejemplo, del material particulado, con riego, con supresores de polvo, etcétera. Entonces, se tienen que identificar medidas. ¿Cómo se identifican esas medidas? Vamos a ver ahora un poco el proceso, justamente, obviamente resumido, pero vamos a ver el proceso que está implicando justamente el desarrollo, en este caso, la elaboración de los estudios ambientales. Aquí básicamente lo que estamos viendo es recordar que el impacto ambiental es una alteración que puede ser positiva o negativa, ¿no? Ambas se tienen que identificar. En algunos casos se habla también de un impacto neutro, pero en realidad no se puede decir que hay un impacto neutro. La metodología más bien refiere que puede haber alguna tendencia positiva o negativa y este impacto podría ser, como les estaba indicando, leve, moderado o significativo, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que buscar con un proyecto de inversión a través de la certificación ambiental? Asegurar la viabilidad ambiental del proyecto, ¿no? ¿Y cómo sabemos que ese proyecto es viable ambientalmente? Porque justamente ha identificado primero los impactos ambientales, los ha caracterizado y a través de las estrategias de manejo ambiental ha buscado mitigar, ¿es cierto? Todo ello bajo este enfoque, bajo este carácter preventivo. Todo esto se tiene que desarrollar a partir pues del uso de software, por ejemplo, para todos los modelamientos, a partir de levantamiento de información primaria, de data secundaria, que también se tiene que trabajar. Eh, Hay metodologías para la evaluación de impactos que se identifican y obviamente lo que implica pues también lo que implica en este caso la experiencia de los evaluadores también es fundamental para poder identificar en este caso y poder generar no solamente la identificación de los impactos, sino también la identificación o la propuesta de estrategias de manejo ambiental que sean eficaces para controlar este impacto ambiental que se puede generar. En ese sentido, el EIA entonces es un proceso de advertencia temprana que va a buscar pues la predicción, evaluación y medidas de mitigación. Lo que es importante es que ustedes, o en este caso cuando trabajen o cuando revisen algún estudio de impacto ambiental, sobre todo los de categoría 3, que son los que tienen impactos significativos, esta predicción o esta proyección de los impactos que se van a estar identificando se tiene que desarrollar durante las etapas de construcción, operación, cierre, que además incluye el post-cierre. Entonces, por ejemplo, eh, en el proceso de la elaboración de un EIA, ¿cuánto dura? En promedio un año, porque tenemos que levantar información primaria durante épocas representativas, tanto seca como húmeda. Eso se tiene que evaluar, ¿no? Luego tenemos ya todo lo que implica los análisis en laboratorio, el análisis de las muestras, el desarrollo justamente de cada una de las grandes secciones que integran el estudio ambiental
y obviamente la evaluación de impactos. Y esa evaluación de impactos tiene que proyectarse a lo que va a ser, por ejemplo, los 2 años o 3 años de la construcción, los 7, 10 o 15 años de la operación y asimismo también los 5 o los 7 años del cierre, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes eh, el trabajo técnico que implica para poder lograr justamente proyectar los impactos, pero también para poder identificar esas medidas de manejo, esas medidas de mitigación que van a permitir hacer que este proyecto sea ambientalmente viable. Y con ello es importante porque el estudio de impacto ambiental en sí mismo es un instrumento de gestión ambiental eh, a partir del cual la autoridad, por ejemplo, va a tomar decisiones para evaluar justamente su viabilidad y otorgarle la certificación ambiental. Y asimismo también es un instrumento de gestión ambiental porque se va a aplicar estas medidas de manejo, las medidas de monitoreo a lo largo, como estaba indicando, de las etapas de construcción, de operación y de cierre. No estaba, bueno, seguro que ustedes esto ya lo han conversado. Igualmente, de todas maneras, es importante rescatar que hay un componente de socialización de toda esta información que es tan valioso, tan importante como el componente técnico de la IA, ¿no? Porque aquí lo que implica es justamente tener la capacidad de compartir, de socializar, de difundir la información del estudio ambiental, que es un estudio altamente técnico, ¿no? En realidad es complejo, tenemos que reconocerlo, y es voluminoso. Entonces, esas son una de las complicaciones que podemos tener porque en promedio, digamos, un estudio de impacto ambiental está entre 15.000, 20.000, 30.000 folios, contando, por ejemplo, los anexos, ¿no? Y bueno, y si queremos hablar de impacto que genera el mismo estudio, piensen que esa cantidad de folios o de hojas tienen que ser reproducidas pues para ser entregada al gobierno regional, la DREN, la GREN, a los gobiernos locales, a las comunidades, dejarlos de repente en la oficina de información permanente. Entonces vean la cantidad de copias que se van a tener que generar eh, en el proceso, por ejemplo, ya de socialización, de difusión, con la finalidad, claro está, de que la población pueda leer, pueda acceder al documento y que pueda hacer o generar sus aportes ciudadanos, ¿no es cierto? Que eso es parte del proceso, la atención de los aportes ciudadanos es parte del proceso de evaluación. Ya posteriormente, cuando se tenga la certificación ambiental, en este caso en la que participa pues ministerios para aquellos sectores que no han sido transferidos al SENASE, pero también gobiernos regionales, por ejemplo, para los casos casi descentralizados, en los casos de los EIAs, en los EIAs es decir, los estudios de categoría 3, tenemos fundamentalmente a los ministerios y al SENACE, por ejemplo, ¿no? El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Ya cuando se tenga la certificación ambiental de este proyecto de inversión, que puede ser extractivo, que puede ser de infraestructura, etcétera, pues ya el control posterior ingresan otras instituciones como el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como también las entidades de fiscalización ambiental, como puede ser el MTC, como puede ser la ANA, etcétera, que son los que van a estar supervisando y fiscalizando el cumplimiento de compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo primero, cuando estamos justamente, como parte de los aspectos técnicos, lo primero que tenemos que identificar es que si el proyecto se encuentra dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, es decir, si está asociado, por ejemplo, a la generación de impactos leves, moderados o significativos. Y en este caso tenemos que buscar la norma, ¿no es cierto? Tenemos que ir al portal del MINAN, de las autoridades competentes, pero en el MINAN tiene su portal, ahí cuenta con el anexo 2 actualizado del reglamento de CIA, el decreto supremo 019-2009 del MIN. Y en este caso, en este anexo 2, se identifican pues qué proyectos o las características de los proyectos por sector que les corresponde ingresar al sistema, al CIA, ¿no? Para decirlo más resumido, y ustedes saben que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Entonces, por ejemplo, si estamos en el sector agricultura y tenemos un muro de contención hecho pues con roca, no le corresponde ingresar al CIA porque sus impactos son menos que leves, y que está hecho, por ejemplo, con gaviones, con rocas. Entonces le correspondería ir a su sector, al MIDAGRI, y tramitar una ficha técnica ambiental, ¿no? Pero si de repente ya no es roca, es cemento, por ejemplo, como parte de los muros de contención, entonces le corresponde estar dentro del CIA, y en función de las características del proyecto, pues le va a corresponder, si los impactos son hasta leves, una declaración de impacto ambiental, y eso tiene asociado unos términos de referencia que tenemos que evaluar porque básicamente es como el índice, ¿no es cierto? Como el contenido mínimo que debe tener esa DIA, o que debe tener ese estudio de impacto ambiental semidetallado, o ese estudio de categoría 3, que es el estudio de impacto ambiental detallado. Por ejemplo, en el caso de minería, si son menos de plataformas de por ejemplo, para las plataformas, perdón, para las plataformas de exploración minera, si son menos de 20 plataformas, está fuera de CIA, ¿no es cierto? Entonces, en función del número de plataformas, si son 30, va a proponer una DIA; si no son 400, un semidetallado, por ejemplo. ¿Eso dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo conocemos? Tenemos que buscar la información justamente que corresponde a la clasificación, no solamente al anexo 2, sino también a la clasificación anticipada que desarrolla cada sector, y en función de los cuales determinan, le otorgan unos términos de referencia, que es el contenido, términos de referencia comunes, que es el contenido que tienen estos estudios, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, perdón, ahí está, ustedes tienen el Decreto Supremo 014/2019 de Energía y Minas, por ejemplo, es bien didáctica, porque fácilmente nos ayuda, y esa es la ventaja de la clasificación anticipada, nos ayuda a identificar qué tipo de, qué categoría le corresponde al proyecto de inversión que se está desarrollando. Por ejemplo, si tenemos una eh, línea de transmisión eléctrica, que implica también obviamente subestaciones que pueden tener 25 kilómetros o 30 kilómetros, si se percatan ustedes, el proyecto tiene las mismas características, mayor a 20 kilómetros, pero nos está indicando que podría corresponderle una categoría 3 o podría corresponder una categoría 2. ¿Cuál es el criterio adicional para identificar la categoría? La fragilidad de los ecosistemas, o el, la potencialidad de generar algún impacto, por ejemplo, negativo a nivel social. ¿Y lo vemos dónde? Lo vemos aquí. Por ejemplo, ¿cuándo sería un estudio de impacto ambiental detallado? En los casos en que, por ejemplo, esté dentro de una área natural protegida, o se encuentren con ecosistemas frágiles que han sido definidos, en este caso listados por SERPOL, o se encuentren en sitios Ramsar, etcétera, ¿no? O también, acá estamos viendo la parte ecosistémica y la parte biológica, pero también nos indica en los casos en los que se pueda desarrollar una afectación a la población como consecuencia de un reasentamiento involuntario. Entonces, esto es inmediato, esto es rápido, entre comillas, y nosotros tenemos pues que eh, estar al tanto justamente del marco normativo, revisamos justamente cuáles son las características. Obviamente tenemos ya identificado la ubicación de nuestra línea de transmisión, en este caso, qué zonas, em, qué ecosistemas frágiles puede estar atravesando. Obviamente lo vamos a evitar, justamente no vamos a colocar, por ejemplo, una torre de detención sobre un bofedal, ¿no? Eso sería, eso no podría darse, porque lo primero, recuerden, es evitar el impacto. Entonces, tenemos que tener justamente el diseño a nivel de factibilidad de nuestra línea de transmisión. Ubicamos justamente las características biológicas y ecosistémicas, y con ello definimos, ahí está justamente la norma, el Decreto Supremo 014/2019, que justamente acá ha hecho, obviamente cortado parte de la norma, nos muestra
lo sencillo, si se quiere, no es tan sencillo, pero digamos que lo fácil que termina siendo sí que tenemos una clasificación anticipada y con ello podemos tener el contenido de la información para poder desarrollar este estudio de categoría 3, de categoría 2 o estadías, ¿no es cierto? Lo mismo en el caso, por ejemplo, de un semidetallado y de una día, ¿no? Longitud menor a 20 kilómetros, es muy parecido a nivel justamente del diseño del proyecto, pero ahí está la diferencia nuevamente, ¿no? En el caso, pues, que se cumpla, pues, estas condiciones, será un semidetallado. Eh, en el caso, por ejemplo, de aquellos proyectos que se encuentren fuera de sitios Ramsar, fuera de la área natural protegida y que no implique desplazamiento, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo tenemos que trabajar de manera previa para poder identificar el tipo de estudio que estamos teniendo y poder desarrollar justamente nuestro instrumento de gestión ambiental. Esta es parte nuevamente del portal del MINEM, por ejemplo, y en este caso vemos, por ejemplo, ustedes pueden ingresar aquí a la resolución ministerial, ahí tienen el índice, pueden hacer con su manito clic en cada uno de, de las, de los, de las secciones justamente que están identificadas y en cada uno de ellos, ¿qué es lo que se encuentra? Pues el contenido, la información que ese estudio de impacto ambiental de categoría 3, de categoría 2, de categoría 1, etcétera, debe tener. ¿A nivel de qué? A nivel de las secciones que forman parte de un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Cuáles son esas secciones? Si hablamos, por ejemplo, sobre estudio del estudio de impacto ambiental de categoría 3, estamos viendo que tenemos un capítulo 2, que es el que contiene la descripción del proyecto, capítulo 3, que contiene todo lo que implica la línea base del medio físico, biológico, social y arqueológico, capítulo 4, el plan de participación ciudadana, 5, la identificación o la caracterización y evaluación de impactos ambientales. Ambientales estamos entendiendo lo físico, lo biológico y lo social, y cultural, claro está. El 6, todo lo que implica las estrategias de manejo ambiental. Bueno, como los principales también tienen el 7, valoración económica de impactos, etcétera, ¿no? Y otros más, pero digamos que ahí está el cuerpo y obviamente el cuerpo de leía y claro está el resumen ejecutivo, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que la misma norma, por ejemplo, el Decreto Supremo 040-2014 de Energía y Minas, que es el reglamento ambiental para el sector minero, también nos genera casuísticas particulares en las cuales nos dice que tenemos que solicitar de manera previa una evaluación preliminar. ¿Para qué? Para poder identificar ya no términos, ya esos términos de referencia comunes no nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque nos está dando condiciones en las que los componentes se ubiquen, ¿no es cierto? Como dice aquí, se localicen en ecosistemas frágiles o áreas vulnerables, o que el proyecto implique, por ejemplo, el drenado o trasvase de una laguna o un lago. Ante estos criterios, por ejemplo, entonces la misma norma nos está indicando que debemos desarrollar, eh, debemos que elaborar y deben ser aprobados esos términos de referencia específicos. ¿A través de qué? A través de un instrumento que se llama evaluación preliminar. Ese sería un estudio previo en los casos, por ejemplo, o que no tengamos clasificación anticipada, como los ejemplos que hemos dado, o en este caso, en que, por ejemplo, estemos en un proyecto minero, sin embargo, tenemos aquí, por ejemplo, un patrimonio arqueológico, un camino inca, estamos cerca de una zona estamos afectando posiblemente un glaciar o estamos ingresando a bosques primarios, etcétera. Entonces, frente a estas condiciones de ubicación en ecosistemas frágiles, no solamente naturales, sino también eh, culturales o urbanos, por ejemplo, área urbana de expansión urbana, reservas territoriales o reservas indígenas. Frente a todas estas condiciones, entonces se requiere un estudio particular que corresponde a términos de referencia específicos, ¿no? Obviamente también imagínense, hay proyectos que, claro, supongamos el recurso que ahora vemos este tajo, antes este tajo no existía y de repente era una laguna, ¿no? No se puede evitar el afectar esta laguna, porque el recurso está allí, debajo justamente de este cuerpo de agua. Entonces no se puede evitar.
no se va a poder mitigar el impacto porque va a quedar este tajo que estamos viendo allí, va a tener que generarse un proceso de cierre. No se va a poder rehabilitar y por lo tanto generaría una compensación ambiental y necesitaríamos justamente, como nos está indicando aquí esta norma, realizar frente a esta pérdida, este drenado, este dewatering, como queramos llamarle, del lago, de la laguna, tenemos que realizar términos de referencia específicos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo este enfoque preventivo eh, nos va a, o sea, nos puede generar que tengamos que desarrollar instrumentos previos. eh, el proyecto Conga no es por términos de referencia específicos. Recuerden también, o no recuerdo si fueron términos de referencia específicos o fue un acogimiento. Creo que en el caso del proyecto Conga sí hay afectaciones a cuerpos de agua, pero no es que necesariamente hay un drenado. Ojo, tenemos que diferenciar. Drenado es que ese cuerpo de agua se pierda, ¿no es cierto? Porque tenemos que succionar, bombear el agua por alguna razón, como por ejemplo la ubicación de un componente que no se puede modificar en cuanto a su ubicación. Pero en el caso, por ejemplo, de otros proyectos, sí va a haber, como el proyecto Congo y otros proyectos mineros, se puede dar afectaciones eh, del recurso, eh, del recurso hidrogeológico, del agua subterránea. En esos casos, esa información es generada a través de un modelo hidrogeológico y lo que se buscan ahí por lo general son medidas de mitigación. No necesariamente tienes que llegar a términos de referencia específicos porque no es que estemos drenando. Se puede estar afectando en alguna medida, pero hay que buscar cómo mitigar ese posible impacto, ¿no? Si es que se está dando, ¿no? Para eso justamente los modelos cuantitativos nos van a ayudar a proyectar justamente ese potencial impacto. Gracias por la pregunta. Luego tenemos que obviamente aquí, pues, hay proyectos que, como los de categoría 3 que van a estar ligados o que podrían estar generando la afectación, por ejemplo, de un ecosistema frágil, como puede ser un bofedal, y en ese caso se genera un plan de compensación ambiental, o, por ejemplo, un proceso de reasentamiento involuntario por la afectación a comunidades campesinas. Más aún, no solamente se tiene cuidado cuando tenemos comunidades campesinas o comunidades nativas, sino cuando adicionalmente se autorreconocen como pueblos originarios, ¿no? Entonces hay que tener un mayor cuidado porque ahí se tiene que evaluar también como parte del estudio de impacto ambiental los derechos colectivos de la elaboración el estudio de impacto ambiental, aquí tenemos resumidas esta lámina es del Ministerio del Ambiente en la guía, por ejemplo, que ha elaborado 3 guías, una sobre línea base, sobre evaluación de impactos y sobre las estrategias de manejo. Sería importante que ustedes la revisen. Por ejemplo, aquí nos está resumiendo todo lo que corresponde a eh, todo lo que corresponde a la IA. Habíamos dicho que primero tenemos que identificar si tenemos términos de referencia comunes, pues tenemos que acogernos a esos términos de referencia comunes y empezamos con la línea base, pero no podemos empezar antes de la línea base. Primero tenemos que tener la ubicación de los componentes, la huella de los componentes, con su buffer, con su zona de amortiguamiento que se tiene que generar, y con ello vamos viendo, superponiendo sobre cartografías, sobre imágenes satelitales, para ver qué ecosistemas son los que pueden verse afectados, ¿no? O sea, se tienen que superponer varias capas, claro está. Una camiseta, por ejemplo, una ubicación de los componentes, ecosistemas, centros poblados, todo lo que corresponde a límites político-administrativos, cuerpos de agua, todo lo que corresponde a la hidrología, ¿no? Etcétera. Entonces, con esa información es que se va a generar un área de influencia preliminar o lo que se conoce como el área de estudio, ¿no? Y con esta área de estudio es la que se desarrolla, por ejemplo, el levantamiento de la línea base, ¿no? Que es nuestra primera etapa, que implica justamente un levantamiento de información primaria, eh, bueno, en varias épocas, en realidad, para ser más justos, ¿no? Pero se tiene una información, por ejemplo, eh, información estacional. ¿Cuál es la información estacional?
calidad de aire, calidad de ruido, todo lo que tiene que ver con inventario de fuentes de agua, fuentes y usuarios de agua, en realidad, para ser más exactos, todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con em, biología, ¿no? El levantamiento de flora, fauna terrestre, hidrobiología, toda esa información se tiene que desarrollar en dos épocas, en la época húmeda, ¿no es cierto? Y en la época seca o en la época de estiaje. Adicionalmente, hay información que no necesita justamente desarrollarse en estas épocas puntuales, puede desarrollarse en otros meses del año. Por ejemplo, la caracterización edafológica, la, también puede ser el estudio de transitabilidad, radiaciones no ionizantes, la línea base social, el estudio arqueológico. No necesita eh, desarrollarse en una época representativa, húmeda o seca. Entonces, toda esa información tenemos que ir trabajando. Es por eso que una línea base, el estudio de línea base implica por lo menos una temporalidad de un año. Imagínense ustedes, y estamos obviamente aquí cortando rápidamente, pero vamos a mencionarlos cortando los pasos, ¿no es cierto? Uno tiene que desarrollar un plan de trabajo, ese plan de trabajo recibe recomendaciones de SENACE, de los opinantes técnicos, y con ese plan de trabajo, que no es más que otra cosa que la ubicación de las estaciones, que es de calidad de aire, ruido, agua subterránea, agua superficial, hidrobiología, etcétera. Ese es el levantamiento de información que se va a tener que desarrollar, es todas las muestras que tienen que ser llevadas inmediatamente al laboratorio, y ya viene todo el proceso pues de gabinete y de trabajo. Sí, Suma, tienes tu mano levantada. Sí, ingeniera. Bueno, antes que nada, saludos con todos. Ingeniera, yo quisiera saber, por ejemplo, en esta cuestión que usted dice que la información estacional, de acuerdo a lo que le estoy entendiendo, es más que todo lo natural, por lo mismo que cambia de acuerdo al clima. Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, y en caso de la información que usted mencionó luego, que no se requiere que sea en una época determinada? Pongamos que nos vamos a un pueblo campesino y para tal época nosotros sembramos, para épocas de lluvia sembramos tales cultivos. En cambio, para época seca, nosotros sembramos otros cultivos. ¿Eso lo incluiría en la información estacional? ¿Cómo sería? Porque ya es una cuestión netamente social, pero que a la vez depende de la naturaleza. Entonces ahí entra mi confusión. Lo que pasa, y gracias por la pregunta, es que se tiene que desarrollar una línea base de los tres medios, del medio físico o abiótico, del medio biológico, tanto terrestre como acuático, y del medio social. Lo que tú me estás indicando es un calendario agrícola. Ese calendario agrícola se va a preguntar, justamente se va a levantar esa información, es decir, van los especialistas sociales aplicando pues instrumentos cuantitativos como las encuestas y cualitativos, como va a ser, por ejemplo, un mapa parlante, los TER, que son los talleres de evaluación rural. Por ejemplo, ahí se evalúa, por ejemplo, lo que tú estás indicando, se les pide que hagan justamente estos calendarios. Entonces, con la participación de la población, no es que ellos identifiquen si, por ejemplo, estamos programando para abril o para mes de mayo, para junio. Yo voy en junio y solamente recabo la información social de junio. No, se recaba la información social completa. Y en este caso se les pregunta y se levanta información por el calendario agrícola integral, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Eh, pero también es importante en tu pregunta que has mencionado justamente, bueno, perdón, me voy a ir a otra imagen, luego regreso a esta. Eh, primero, perdón, primero que no es, disculpen que esté moviéndome, voy a ir aquí, ahora sí, ahí está. Estábamos diciendo época húmeda y época seca. Ojo que no es que sea solamente la parte ambiental, ¿no? Porque, por ejemplo, como les dije, caracterización de suelos no tiene que hacerse en época húmeda o época seca, y es parte ambiental. Se puede hacer en la época, por ejemplo, estacional, transición, perdón, disculpen, en la época de transición. Entonces, pero sí hay, em, hay la necesidad de levantar información, por ejemplo,
de algunos parámetros como calidad de aire, como calidad de ruido, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, habíamos dicho con flora, fauna, terrestre, acuática, todo lo que implica el levantamiento de agua, ¿no? Inventario de cuerpos, de fuentes, perdón, y usuarios, todo eso sí necesita ser comparado porque sabemos, por ejemplo, que hay una estacionalidad marcada para los cuerpos de agua. Hay cuerpos de agua que son permanentes, hay otros cuerpos de agua que son estacionales, eh, hay lagunas que también tienen un cambio en su superficie en función justamente de las precipitaciones pluviales. Entonces, todo eso tiene que ser identificado. Igualmente también, no solamente los cuerpos de agua, sino también la población que hace uso de esos cuerpos de agua, esos manantiales, ojos de agua, y toda esa información tiene que ser levantada y registrada. Eso es justamente la línea base. Con toda esta información, con todo el levantamiento justamente de datos en campo para desarrollar la caracterización de la calidad ambiental previo al proyecto, es que con esta información más la descripción del proyecto se evalúa justamente los impactos en este caso ambientales que pueden estarse generando y a partir de los impactos y los riesgos, y a partir de allí, justamente, cuando se cruzan estos impactos con las estrategias de manejo, es que se identifica realmente, esa es la flecha, el área de influencia directa e indirecta, tanto por la parte ambiental como por la parte social, ¿no? Entonces vean ustedes cómo acá tenemos las estrategias de manejo que nos están identificando, plan de manejo ambiental, plan de contingencias, plan de vigilancia ambiental, que es el monitoreo, el de relaciones comunitarias o de gestión social, plan de minimización y manejo de residuos sólidos, y siempre es importante justamente desarrollar una proyección para poder desmantelar y rehabilitar eh, el área tras el cierre del proyecto. Y obviamente vean ustedes el plan de compensación, esta parte ambiental, porque no siempre se da. Esos son en los casos en los que se puede afectar algún ecosistema, ¿no? Y habíamos dicho justamente que tenemos que desarrollar esta línea base a lo largo, o mejor dicho, caracterizando el medio físico, biológico y social. Aquí hay una logística tremenda que se tiene que desarrollar a nivel pues de el personal, a nivel de obtener los permisos también previos para ingresar al campo, porque no es que uno simplemente vaya con 20 camionetas, ¿no es cierto? Por ejemplo, y con 25 o 30 personas para levantar información sin haber desarrollado, gestionado los permisos de manera previa con la población, con el área de influencia social. Es importante, es fundamental que haya un proceso, por eso nos aportamos en el proceso de participación ciudadana, para socializar la presencia y el levantamiento de información que se va a dar en campo. Es súper valioso que logren que la población no solamente otorgue el permiso, sino que participe del proceso de levantamiento de información. Eso hace que se logre mayor confianza en el instrumento de gestión ambiental y que obviamente cuando se estén desarrollando los talleres de participación ciudadana pueda ser más fácilmente aceptada, en este caso internalizada, la información que se esté levantando. Ahora, es importante, si les dijera, por ejemplo, cuáles son los meses de época seca y los meses de época húmeda, uno podría decir, bueno, normalmente llueve pues en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, podría ser, y en época seca uno podría decir pues de junio a agosto. Pero eso no podemos decirlo de esa manera. Tenemos que buscar información de las estaciones meteorológicas, por ejemplo, e identificar los meses, estaciones meteorológicas, en este caso he tomado, por ejemplo, caudales, pero es lo mismo, estación meteorológica es justamente del CENAMI mayormente, identificar cuáles son aquellas representativas para el proyecto. También pueden ser estaciones meteorológicas que tengan los proyectos, porque obviamente el CENAMI tiene una cobertura particular. A veces hay proyectos que por su distancia, por la altura, pues requieren estaciones meteorológicas propias. Obviamente, esto tiene que ser con equipos calibrados, tiene que contar con las debidas autorizaciones para que esa información sea válida, ¿no? Entonces,
Si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso se podría decir que la época húmeda está a partir de diciembre y vean ustedes, para este caso, ¿no es cierto? Acá tenemos promedio, mínimo, máximo, supongamos, para este caso es hasta febrero, la época húmeda. Los meses de estiaje, los meses secos, propiamente dicho, van a estar justamente aquí, entre, eh, entre esos meses, junio, julio, agosto, como época seca. ¿Qué pasa si? Oye, la logística, el cronograma, no conseguí el equipo, no obtuve los permisos, o por ejemplo, de repente, pues, no me respondió la autoridad con mi plan de trabajo. Ah, ya, entonces, bueno, no puedo ir en febrero, pero voy en abril. Y digo que es época húmeda. Esa información no va a ser válida, no es representativa de la época húmeda. Lo que les van a pedir ustedes, o lo que siempre se pide como parte de ley, ya no es que diga, oye, yo pienso que llueve, no, no. Para eso tenemos justamente la información meteorológica, ¿no es cierto?, para poder saber cuáles son las épocas, perdón, cuáles son los meses del año en los que en esta zona eh, se se tiene las precipitaciones pluviales regulares y los meses pues que definitivamente se relacionan pues con épocas de estiaje, ¿no? Y sobre esos meses esa es la época representativa tanto húmeda como seca. El resto de meses, por ejemplo, que no se identifican como esas épocas, voy a escoger otro lapicero, le corresponde, bueno, esos otros meses, ay, perdón, disculpen, los otros meses, entonces, esos otros meses que estaba marcando aquí, voy a buscar el puntero, son épocas de transición. Allí, por ejemplo, puedo ir al campo, como les decía, para otro estudio de transitabilidad, la línea base arqueológica, eh, la línea base social, el estudio de suelos, etc. ¿No? Hay otros estudios en los que se puede desarrollar durante la época de transición. Entonces, tengo que tener ese conocimiento para identificar, para poder eh, organizar mi trabajo de campo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, eh, tenemos en este caso, súper resumido, todo lo que implica la línea base. Ah, perdón, sí, Suma, tienes tu mano levantada. Sí, profesora, en la diapositiva anterior, algo que a mí me interesa bastante es cómo trabajamos, por ejemplo, cuando justo quiero realizar mi línea base, pero en ese momento sucede un fenómeno climático, pero ya poderoso, como sucedió el fenómeno del niño. Entonces, si bien es cierto que el fenómeno del niño no está sucediendo todos los años, de todos modos, particularmente creo que sí se debe considerar. Le pongo un ejemplo, cuando fue en la época de Kuczynski, el poco tiempo que comenzó su gobierno, me acuerdo que hubo el fenómeno del niño, pues fue su bautizo de su gobierno. Y hubieron zonas que normalmente no son inundadas, pero ahí sí, y le estoy hablando, por ejemplo, del mercado de Ceres. Por ahí, en todo el tiempo que yo tengo viviendo, nunca se ha inundado, porque podría ser en la zona este de Lima, pues a partir de Chaclacayo, de esas zonas, porque ya es una realidad natural un poco distinta, más antes. Pero ahí me acuerdo de que sí, como hubo lluvia, plum, todo se inundó, hasta la misma carretera central estuvo mojada la pista y los mercados y demás negocios estuvieron bien afectados. Entonces, como ese es un evento eh, que no es repetitivo, pero sí es de gran magnitud, se consideraría o yo dejaría, no estudiaría eso porque no es el patrón natural que se sigue. ¿Cómo sería para eso? Claro. Em, Hay años que son anómalos, como estás indicando, pero eso no podría, mm, pero a pesar justamente de años particulares, no se puede dejar de levantar la información en campo, ¿no? Imagínate que de repente, pues, ocurran lluvias extraordinarias y no puede ser que el estudio hay que esperar un año regular. Eso es imposible, ¿no? Aparte, no solamente ustedes tienen el levantamiento de la información en campo para el año, supongamos, este año, época húmeda 2024, época seca 2024, no. También recuerden ustedes que se hace uso de data histórica.
no se tiene que comprar información de las estaciones meteorológicas, por ejemplo, y piden un promedio de unos 30 años a nivel justamente de la información. Entonces, con eso, en cierta manera, se compensa lo que tú estás indicando. Si bien se levanta información o ocurre un año anómalo a nivel de precipitaciones o a nivel más bien de estiaje, a nivel de escasez de precipitaciones, el hecho justamente de que tengamos una data histórica permite tener un análisis también integral, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos viendo, en este caso, priorizando la data primaria, pero no se olviden que hay data secundaria también, data oficial, que podemos hacer uso en cada una de las áreas, ¿no? Si estamos hablando del tema de, de meteorología, pues obviamente las estaciones meteorológicas. Si estamos hablando del tema social, todo lo que son los censos, productivos, demográficos, etcétera. Entonces, en cada uno vamos a tener que buscar adicionalmente data secundaria que nos permita justamente complementar el análisis. Sí, Efraín, tiene su mano levantada. Buenas noches. Bueno, yo quisiera preguntar justamente sobre la etapa de elaboración de la línea de bases, trabajo de campo, elaboración de informe y demás en el ámbito social, porque, por ejemplo, quería consultarle a usted, ¿no? En la consultora donde yo estoy trabajando, cuando tomamos el área de influencia directa e indirecta, lo tomamos por localidades, inclusive en el área de influencia indirecta. Y cuando, bueno, ahorita me encuentro en la etapa de redacción, es bastante, ¿no? Por Pero yo, localidad, ajá, por o localidades, sea, no se es agrupan en decir, distritos ni no, 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 comunidades. no, 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 es justamente asentamiento humano, asociación, Y centro disculpa, ¿qué proyecto poblado. de inversiones? Ah, ya, sí, precisar que es Es el ámbito eléctrico, el ámbito eléctrico, eh, plantas eólicas y demás, ¿no? Y la verdad yo en este tipo de cosas soy nuevo, porque he egresado recién nomás, pero cuando consulto con compañeras, bueno, con mi compañera que trabaja en el sector minero, ella me dice que la línea de base que ellos realizan en la influencia directa es comunidad campesina. Ella trabaja en el sector minero, son comunidades campesinas y el área de influencia indirecta es netamente distrital, distrito, claro. ajá, distrital, ¿no? Entonces yo quería consultarle a usted, porque de hecho ella trabaja en su consultora, Ausenco. Esto del área de influencia directa, indirecta, localidades, distrito, comunidades campesinas, depende de la consultora, del tipo de proyecto, No, no. del titular, ¿no? Eso es lo que tengo un poco confundida en realidad, ¿no? Por eso es mi Es pregunta. la parte técnica, ¿no? Eso es súper importante lo que estás mencionando porque todo esto no puede ser en función del criterio, ¿no? Del criterio personal, tiene que ser en función de un criterio técnico. Mayormente no se trabaja con localidades. ¿Por qué? Porque no somos poblaciones aisladas, somos poblaciones que se están integrando. Y entonces la población uno con la población 2 con la población 3 forman una comunidad o forman un distrito. O estás, por ejemplo, en este caso, una comunidad tiene anexos, tiene caseríos, ¿no es cierto? Entonces no debemos fraccionar la comunidad, porque justamente al tener un enfoque, como estás mencionando, a ver, voy a intentar, ahora sí, que no se pierda. Por ejemplo, lo que estás mencionando, por ejemplo, tenemos un proyecto y acá tenemos una línea de transmisión, ¿no es cierto? Mencionaste, tenemos el centro poblado uno, el centro poblado 2, aquí otro centro poblado, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero todos estos centros poblados, incluso de repente pueden haber aquí, ¿no es cierto? Porque hay poblados lineales que terminan siendo y que se van a conurbar, como se llama, ¿no es cierto? Termina siendo un poblado integral. Entonces lo que tenemos que ver aquí es que no podemos decir, ah, ya tenemos, este constituye un área de influencia uno, el área de influencia 2, el área de influencia 3, 4, 5. Cuando terminamos fraccionando, ¿cuál sería nuestra capacidad de análisis? ¿No? Si finalmente ahora una línea de transmisión puede atravesar, no sé qué dimensiones me estás hablando, pueden haber líneas de transmisión que te atraviesa Tumbes-Piura, o por lo menos de Piura te atraviesa unas 3 provincias. Imagínense la cantidad de distritos, imagínense la cantidad de centros poblados. El mío Entonces, atraviesa 5 distritos, desde Chiclayo hasta Lambayeque. Estoy tocando ahorita. así es. Enorme. Entonces, si está atravesando, por ejemplo, 5 distritos,
Lo que tendríamos que ver justamente es cómo se integran estos distritos. Puede ser que acá tengas el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3, por ejemplo, y se hable y se trabaje con esa unidad. Lo que se tiene que, bueno, para cada estudio uno tiene que buscar alguna unidad. Si, por ejemplo, estamos en el medio abiótico, podría ser las cuencas topográficas, por ejemplo, ¿no? El hablar de cuencas nos pueden ayudar justamente a ordenar la información, ¿no? Porque justamente es una unidad natural. Para el caso del medio social, lo que tendríamos que buscar, ¿cuáles son esas unidades? Obviamente, como he mencionado, las superficies de las comunidades campesinas o las comunidades nativas, los distritos, es decir, los límites político-administrativos, forman justamente estas unidades que tendríamos que trabajar. Y aquí obviamente son los ecosistemas, la vegetación, ¿no es cierto? Para poder, digamos, hacer una comparación. Entonces, tendríamos que evaluar el estudio que estás indicando. Entiendo obviamente que a veces uno no quiere trabajar el distrito. ¿Por qué? Porque a veces sucede esto, ¿no? ¿Qué pasa si este es el distrito? Bueno, perfecto. Acá también tenemos otro distrito. Imagínense que aquí sea, por este pedacito, ustedes tengan todo este distrito que ingresa. Y encima aquí no vive nadie, toda la población se encuentra concentrada en este punto. Ese distrito también va a ser área de influencia. Entonces, eso tiene que ser evaluado. Y cuando uno evalúa el área de influencia social, directa e indirecta, uno lo tiene que hacer en función de el área de influencia ambiental. ¿Cuáles son los impactos que se pueden dar por esta línea de transmisión? En construcción, en operación van a haber algunos impactos, de repente solamente paisaje, de repente radiaciones no ionizantes, pero ¿qué otro impacto podría haber? Tal vez puede ser que sí esté atravesando poblaciones y la altura, por ejemplo, de esas torres esté generando una servidumbre, etcétera. Entonces, por allí podría ser que se evalúen los impactos, pero si te das cuenta, no es que yo simplemente diga, ¿qué poblaciones hay? Hay a la línea de transmisión, ya, entonces ubico distritos. No, tengo que evaluar primero qué es lo que pasa con el componente ambiental, cuál es el área de influencia ambiental y sobre eso defino mi área de influencia social. Ahora, cuando estamos hablando de la línea base, todavía no sabemos exactamente cuál es el área de influencia propiamente dicho. Por eso es que he mencionado que hablamos aquí del área de estudio o del área de influencia preliminar, porque todavía no sabemos realmente los impactos. Recién estamos en línea base. Si uno quisiera o si uno quiere hacer, por ejemplo, un flujo de tiempo, tenemos que tener, perdón, tenemos que tener la descripción del proyecto, con la descripción del proyecto, con los componentes, levantamos justamente, establecemos cuál es nuestra área de estudio, con la línea base evaluamos impactos y con los impactos va casi de la mano con las estrategias de manejo ambiental. Ahora, puede ocurrir que en este caso, a partir de los impactos, tengamos que ajustar, definir, hacer algunos cambios en la descripción del proyecto, ¿no? Se puede dar. Entonces, no es que sea un flujo perfectamente lineal, ¿no? Entonces, hay esos cambios, pero se tiene que identificar lo que mencionas primero, se tiene que buscar justamente algunos límites en algunas em, áreas, superficies que en ese caso le correspondan, unidades, perdón, que le correspondan, como te digo, mayormente son comunidades o límites políticos administrativos, pero no se puede ver solamente el tema social de manera aislada. Esos tres medios están integrados. Entonces, los separamos para estudio, pero o sea, sobre el soporte abiótico se desarrollan esos recursos naturales son aprovechados por la población, hay una interrelación. Entonces lo que tenemos que buscar justamente es eso, la parte, cuando hablemos de eh, el área de influencia, se tiene que explicar también en función del área de influencia ambiental. Y ahí Julio nos hace una pregunta, yo creo que es adecuado contar con la data sobre lluvias anómalos o de fenómenos meteorológicos a fin de tener en cuenta que en dicho entorno es posible que suceda ello e implementar medidas. Por supuesto, y gracias por tu consulta, porque no solamente la información meteorológica nos va a ayudar a poder realizar la caracterización, por ejemplo, de la línea base física, sino adicionalmente también nos va a permitir identificar los riesgos
¿no es cierto?, los riesgos que pueden generarse en esa zona, que pueden ser riesgos hidroclimáticos, de geodinámica interna, de geodinámica externa, etcétera. Y sobre esos riesgos, o esos riesgos, no solamente van a ser también identificados dentro de la línea base, sino también el proyecto tiene que estar construido con la finalidad de poder justamente resistir ante esos efectos o eventos adversos, ¿no? Y no sé si se suma también justamente ahí la discusión, tal vez esa información de esos eventos naturales destructivos y súbitos vaya a la parte de riesgos. Claro, va a la parte de riesgos. Y acuérdense ustedes que también los riesgos tienen que ser evaluados en un plan de contingencia. Y eso forma parte de las estrategias de manejo ambiental. Entonces, estábamos indicando que para lo que implica, por ejemplo, la planificación de la línea base, tenemos que tener pues la cartografía necesaria para poder desarrollar justamente, identificar cuáles van a ser esas estaciones de muestreo. ¿Por qué hablo de estaciones y no solamente de puntos? Porque, por ejemplo, me interesa un punto, un cuerpo de agua, ¿no? Este cuerpo de agua. Entonces, en esta zona yo voy a hacer una caracterización de la calidad del agua, pero también voy a hacer la caracterización de los sedimentos y también del recurso hidrobiológico. Entonces, ya esa es una estación, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo los sedimentos, digamos, esos son los sedimentos, y aquí tengo el recurso hidrobiológico, por ejemplo, que voy a tener que levantar. Entonces, con eso ya completé toda la información. Tengo que identificar la frecuencia, los equipos, qué equipos son, cuánto tiempo se quedan en esos equipos. Los equipos de aire tienen que quedarse unos 5 días de repente por punto o por puntos y de ahí tienen que ser transportados, trasladados. Entonces hay que ver toda la logística, hasta inclusive, imagínense la parte logística, es llevar, por ejemplo, combustible para que funcionen las estaciones, los puntos para levantar información de calidad de aire, calidad de ruido, etcétera. Entonces, vean ustedes la logística que hay detrás. Aquí, por ejemplo, tenemos, se dejan también los equipos y es necesario gestionar la vigilancia con la población local. ¿Para qué? Para poder ahí mantener pues pluviómetros, capturar pues en este caso el material particulado que se puede tener y que se puede generar, o las cazoletas para ver, por ejemplo, el tema de vientos, ¿no? Entonces, esa información tiene que ser levantada, tiene que ser identificada, para eso se tiene que desarrollar todo un mapa de cuánta población, en función justamente de la ubicación de los componentes, cuáles son las estaciones que se van a colocar. Cada punto tiene o, o tiene que tener una justificación, ¿no? Si coloco este punto es porque hay un cuerpo de agua, es porque hay un componente, es porque hay un bofedal, ¿no? Para lo que es, por ejemplo, la ubicación de los puntos de suelo, tenemos que atender la norma del MIDAIRI, que es del 2010, que nos indica pues que ese punto para caracterizar suelo tiene que estar justificado en el relieve, en la vegetación, en la geomorfología, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ser justificado. ¿Para qué? Para que esas muestras sean representativas, ¿no? Y esas muestras finalmente que se están levantando van a ir a un laboratorio acreditado, y finalmente toda esta información se termina procesando y podemos tener justamente la caracterización del medio físico, biológico y social, incluyendo también lo cultural, ¿no? Esta imagen, que es súper sencilla, que todos seguro que la hemos visto, nos resume cómo se dan la interacción de todos estos, de estas secciones, si se quiere, de la IA, ¿no? Tenemos que tener la descripción del proyecto a nivel de factibilidad, que indica que tenemos que saber, pues, cuál es las tecnologías, la ubicación de los componentes, porque ese componente va en la cuenca 1, no en la cuenca 2 o en la cuenca 3, etcétera. En base a esa información, se tiene que desarrollar justamente la, el mapa con las estaciones para, para el medio físico, el medio biológico, y con ya los resultados de la línea base se evalúan los impactos. Pero si ustedes se percatan, los impactos siempre van de la mano de las estrategias de manejo ambiental, ¿no?
perdón, sí, los impactos van de la mano de las estrategias de manejo ambiental. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que tenemos que identificar los impactos residuales. Y es importante tener en cuenta que el EIA nos refiere de impactos residuales. Eso sí ténganlo súper claro. Eh, porque no son, ¿cuál es la diferencia? Es el impacto tras la medida de mitigación, ¿no? Entonces, en función de esos impactos es que se definen las áreas de influencia, ¿no? A ver, si de repente tenemos, por ejemplo, aquí, centro poblado 1, esta es una vía de acceso, el centro poblado 2, imagínense que esta sea una trocha. Si esta es una trocha, eh, y se van a desplazar por esta vía, pues, por ejemplo, 120 camiones de día que van a subir con insumos, y esos van y 120 camiones que van a retornar también de bajada, o sea, son 240 camiones que van a desplazarse ida y vuelta. Imagínense si esta vía no tiene ningún manejo. Recuerden, Betty, ¿alguna pregunta? porque todos lo ponemos en Cristo que siempre nos fortalece. Gracias. Entonces, imagínense ustedes aquí, el material particulado puede afectar toda esta población. Si nosotros, supongamos, bajo este factor ambiental, ¿qué es lo que estaríamos identificando? Que el área de influencia puede ser esto, a nivel de calidad de aire, ¿no? ¿Tiene sentido eso? No, porque lo que estamos indicando es que para definir el área de influencia ambiental, tenemos justamente que identificar el área de influencia ambiental y el área de influencia social, tenemos que identificar las medidas de manejo. ¿Qué medidas de manejo podemos colocar aquí? Varias. La más sencilla puede ser riego. Voy a regar 3 veces por día, 4 veces por día, 5 veces por día. Se tiene que definir una frecuencia. ¿Esa es la única? No. Puedo, por ejemplo, si queremos hacer una gradación de medidas de manejo, puedo hacer riego. Puedo, por ejemplo, también utilizar supresores de polvo, como la bichofita, por ejemplo, o el azot. Puedo, por ejemplo, utilizar micropavimento o puedo pavimentar. Imagínense lo extremo. En función de esas medidas de manejo, posiblemente el área de influencia se reduzca a solamente esta zona. Entonces vean ustedes que cuando uno evalúa el área de influencia, uno evalúa justamente en función, ay, perdón, ya borré el otro, en función de la medida que va a ser aplicada, ¿no? Entonces ahí está la medida de manejo porque todavía se puede generar material particulado en esta zona, puede impactar a la población, pero ya con una significancia leve porque ya tiene un manejo que se ha desarrollado. Y todas estas medidas van a tener que ser socializadas a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, obviamente aquí es súper importante, como han mencionado, la participación de los especialistas sociales, ¿no? Que son los que van a tener en este caso, eh, que van a tener a su cargo justamente la implementación, el desarrollo de estos mecanismos, por ejemplo, como visitas guiadas, van a participar en audiencias públicas, pueden organizar los buzones de sugerencia, las oficinas de información permanente, etc. Entonces, la idea es que con todos estos mecanismos que se van a tener que identificar y justificar, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo justamente a las características de la población. ¿A nivel de qué? A nivel de lengua, idioma, a nivel de, por ejemplo, si es una población con un grado de analfabetismo, no, a nivel, por ejemplo, de la accesibilidad de los medios de comunicación, por ejemplo, teléfono, radio, si tienen también, como CIPTEL, por ejemplo, se busca la información para ver el acceso que tienen o no a los celulares. Imagínense ustedes todo ese requerimiento de información, ¿para qué es necesario? Para poder saber si es que eh, se puede hacer uso, por ejemplo, o ese mecanismo que se va a estar identificando como buzones de sugerencia va a ser aceptado o no. Si la población de repente es analfabeta, entonces no nos convendría, por ejemplo,
hacer uso de esta información. De repente nos conviene hacer visitas guiadas, hacer oficinas de información permanente, generar material informativo. Imagínense ustedes que lo imprimen en español, lo imprimen en quechua, o generan un material informativo audiovisual, por ejemplo. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que hacer en función de la identificación, de la caracterización de la población. También, por ejemplo, si vamos a hacer uso de medios radiales, ¿no? Para poder hacer la difusión, qué radios hay? ¿Cuáles son las que tienen mayor alcance, si se quiere, por parte de la población? Entonces también se tiene que tener este conocimiento, esta información. Entonces vean ustedes cómo la línea base no solamente va a ser de utilidad, si se quiere, para la caracterización propiamente dicha, sino también para la identificación de medidas de manejo que se puedan requerir y también para la justificación de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, es necesario justamente, no son estancos, si bien nuevamente insisto, si bien en este caso se organiza, se divide la información de esta forma, eh, es importante tener en cuenta que tiene que haber interacción, comunicación, análisis de los diferentes especialistas que están participando en el proceso de elaboración. Como parte de la línea base, hablamos pues que se tiene que desarrollar el plan de trabajo. Para lo que corresponde a la línea base y que además dijimos tenemos que contar con las autorizaciones firmadas con cargo para el ingreso de la consultora, en este caso, eh, a, eh, al área de estudio, a levantar información. Adicionalmente a ello, también es importante tener en cuenta que hay autorizaciones de línea base biológica que se tienen que gestionar de manera previa. Por ejemplo, si nos encontramos dentro de un área natural protegida, zona de amortiguamiento o área de conservación, tenemos que solicitar el permiso con CERNAM. Solicitar el permiso en este caso con CERNAM. CERNAM tiene que evaluar la compatibilidad eh, de ese proyecto de inversión respecto a la naturaleza y al principio de conservación de esa área natural protegida. Entonces, tras obtener esta compatibilidad, CERNAM evalúa, indica si finalmente esta actividad, línea de transmisión, vías, carreteras, etcétera, es compatible. Entonces, a partir de ahí, CERNAM participa además como opinante técnico y tiene que también que desarrollar se tiene que gestionar con el CERNAM la autorización para el levantamiento de información dentro del área natural protegida. Igualmente, se tiene, en este caso, se tiene que gestionar justamente la autorización de investigación, en este caso, por parte de CERFOR, ¿no? Para poder desarrollar la colecta, la toma de muestras de flora, de fauna, mamíferos, aves, como acá ustedes ven esta red de niebla que se puede colocar para atrapar aves, para atrapar murciélagos, por ejemplo, en la noche. La línea base se va a tener que hacer mayormente en el día, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que, no solamente por un tema de seguridad, sino porque se tiene que evitar justamente los cambios, por ejemplo, en la temperatura de agua, además también por la gestión, porque las muestras tienen una duración de un día. Entonces uno toma las muestras y las muestras tienen que ser llevadas al punto de concentración y de ahí al laboratorio. Pero, sin embargo, la línea base también tiene, o va a ser, perdón, se tiene que desarrollar también un levantamiento de información nocturno, por ejemplo, para el caso de los murciélagos, ¿no? Entonces van a tener que ir los biólogos con equipo especial, obviamente por las temperaturas, y poder hacer estos registros en la noche, por ejemplo, de los mamíferos voladores, ¿no? Ya no remarcado produce porque sabemos pues que el MINAN en diciembre del año pasado emite se genera justamente el Decreto Supremo 013 del 2023 y con ello en este caso
deroga justamente la necesidad de establecer este requerimiento, este permiso de colecta del recurso hidrobiológico con fines de investigación que lo desarrollada produce y que además lo desarrollada produce con la participación del IMARPE como opinante técnico. Entonces, el que normalmente, comúnmente queda es el permiso que tenemos que gestionar ante CERFO. ¿Cuánto demora el permiso que tenemos que gestionar ante CERFO? En tiempos reales, aproximadamente un mes y una semana, exageradamente un mes y 15 días. ¿Qué es lo que implica el permiso de CERFO? Pues tiene que desarrollarse, explicarse toda la metodología, colocarse todos los puntos de las estaciones para caracterizar la flora, la fauna terrestre, hidrobiología, etcétera. Y adicionalmente a eso es súper importante, perdón, tienen que colocar la información, en este caso, no solamente el listado, el listado, los CVs de todo el personal, de todos los profesionales especializados en mamíferos, herpetología, aves, etcétera, que van a ir al campo justamente a desarrollar este levantamiento de información. También es importante, como parte del permiso de CERFO, obviamente colocar, anexar la carta de autorización al ingreso justamente para levantar esa información por parte de las comunidades campesinas. Y adicionalmente, finalmente, todas estas muestras pues son ingresadas también al laboratorio, a un museo, ¿no es cierto? Son registradas también estas muestras. Es importante, y una pregunta podría ser, ¿qué pasa si no tengo el permiso de CERFO? Pues esa línea, esa información no es válida, porque se entiende justamente hasta el momento, hasta donde está la norma, así como, por ejemplo, produce hasta antes de diciembre, era un permiso necesario, tenemos que respetar lo que indica la norma y en este caso yo sí se considera, particularmente lo considero eh, necesario contar con la revisión especializada justamente de lo que va a ser en este caso el levantamiento pues de la línea base biológica, ¿no? Por parte de CERFOR. Se entiende que con ello ya teniendo el permiso de CERFOR, o en su caso hasta el año pasado teniendo el permiso de PRODUCE, pues ya no deberían tenerse recomendaciones por parte de autoridades como el SENACE para poder hacer sugerencias a la línea base biológica, teniendo en cuenta que ya tenemos pues autoridades especializadas que han hecho justamente esas recomendaciones de manera previa, ¿no? Y por ejemplo, también aquí quiero rescatar otro permiso que tenemos que gestionar ya para la línea base física, de lo que corresponde a por ejemplo, la autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, ¿no? La ubicación de los piezómetros. Necesitamos ubicar piezómetros, ¿para qué? Para evaluar el agua subterránea, la napa freática, ¿no? Saber, oye, cuál es la profundidad de la napa freática, la calidad de este cuerpo de agua. Esa información, obviamente, la tenemos que contrastar con los estándares de calidad ambiental. Claro, alguien me puede decir, oye, pero no hay un estándar de calidad ambiental para agua superficial. Sí, pero se toma como base, se elige, se compara, por ejemplo, con el ECA de agua superficial, y uno podría decir el ECA de agua superficial, inclusive para categoría 4, que es el recurso hidrobiológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa información tiene que ser comparada, porque lo que tenemos que ver finalmente es que cuál es las características, la calidad del medio físico, biológico y las características del medio social previo nuevamente a la intervención del proyecto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser gestionado, pero recuerden, estamos enfatizando siempre los permisos, ¿no? Y con ello, pues ya se empieza a trabajar todo lo que implica el levantamiento de la identificación de impactos, ¿no? Y bueno, tengo aquí dos imágenes. Si yo les preguntara cuáles son los impactos, por ejemplo, del transporte, bueno, ahí se nota gases, material particulado, podríamos decir ruido, podríamos decir vibraciones, ¿no es cierto? Esos son los impactos potenciales que están asociados, por ejemplo, al transporte, ¿no? Pero el EIA no solamente identifica los impactos, también tiene que identificar los riesgos, ¿no?
Y los riesgos es que, por ejemplo, este mismo transporte pues tenga un despiste, tenga un accidente, atropelle, tenga un derrame, por ejemplo, de hidrocarburos que se encuentra llevando como insumo, etcétera. Entonces, lo que quiere decir que el EIA identifica justamente los impactos ambientales, pero también tiene que identificar los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales son hechos que ocurren pues de manera fortuita, extraordinaria, no tienen una frecuencia asociada. Es importante también indicando que se tienen que identificar justamente los, a ver, nos está escribiendo, nos dice, el derrame como se ve en la foto es un riesgo ambiental cuya atenuación se consideraría en el plan de contingencia o en la estrategia de manejo ambiental. Muchas gracias por la pregunta. En realidad la estrategia de manejo ambiental contiene el plan de contingencia, ¿no? Si recordamos en una de las imágenes, en una de las láminas anteriores, la estrategia de manejo ambiental contiene, por ejemplo, la estrategia de manejo ambiental, contiene el plan de manejo ambiental, el plan de gestión social, contiene el plan de contingencia, contiene el plan de manejo de residuos sólidos, contiene el plan de cierre. Todos estos forman parte justamente de la estrategia de manejo ambiental. Y es correcto, cuando nosotros hablamos justamente de los impactos ambientales, tenemos que considerar en este caso que se tiene que, sus medidas de mitigación se van a encontrar en el plan de manejo ambiental. Pero para el caso del riesgo ambiental, sus medidas de manejo de este riesgo van a estar desarrolladas en el plan de contingencias, ¿no? Ahí se van a desarrollar justamente, hay que medir justamente, hay que caracterizar ese riesgo en función de qué, en función de la severidad, por ejemplo, y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué tan severo puede ser, por ejemplo, que combustible, algún insumo, mercurio, lo que fuera, llegue, por ejemplo, a afectar el agua, el suelo, afectar la población? ¿Qué tan frecuente puede ser? Entonces, ¿qué tan probable es? Entonces, en función justamente del producto, de la probabilidad más la severidad, es que finalmente se califica que ese riesgo es leve, es moderado, es tolerable, etcétera, ¿no? Y se tienen que desarrollar igualmente medidas dentro del plan de contingencia. Estas medidas en el plan de contingencia están, por ejemplo, orientadas al uso, a las medidas que va a tener, por ejemplo, este medio de transporte, uso de salchichas, por ejemplo, paños absorbentes, para poder contener, lo primero es contener justamente este derrame, ¿no es cierto?, esta afectación, pero también implica eh, otro tipo de riesgos. Claro está, por ejemplo, la ruptura, posibilidad de la ruptura de una presa, imagínense, de relaves frente a sismos, pues, de magnitudes, eh, de magnitudes elevadas, o, por ejemplo, qué hacer frente a procesos, pues, de lluvias intensas que podrían estar generando un derrame, por ejemplo, por ejemplo, la presa de relaves igualmente. Entonces, esas medidas de manejo, qué hacer, hasta dónde puede llegar el relave, hasta dónde puede llegar en un día soleado, y una metodología del día soleado, día lluvioso, por ejemplo, y cómo avisar a la población, cómo contener ese derrame. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado y forma parte del estudio de impacto ambiental. A pesar que alguien podría decir, oye, pero esa presa está construida, porque obviamente ese es el propósito, ¿no es cierto? Que estos proyectos se mantengan en el tiempo, esa presa está construida para resistir, para eso justamente se evalúan los peligros, pues eventos extraordinarios de geodinámica interna, como puede ser sismos o de precipitaciones pluviales intensas, pero igualmente se tienen que desarrollar eh, actividades, el manejo, la organización, la comunicación que se va a tener frente a posibles afectaciones, en este caso por riesgos, ¿no? Y estos impactos ambientales, vamos a hablar ahora sobre todos los impactos, se tienen que identificar a lo largo de todas las etapas. Aquí he sido bien dramática con las fotos, ¿no es cierto? Para que ustedes vean, para
digamos que es un poco excesivas las fotos, pero bueno, un poco que ayudan a entender cuáles pueden ser estos impactos negativos que tenemos sobre todo que mitigar, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, estamos viendo el material particulado, pueden haber por voladuras, ¿no es cierto? Por movimiento justamente de las maquinarias que estamos generando, entonces se tiene que trabajar el riego, se tiene que trabajar en este caso cobertura, se tiene que hacer voladuras en función de la información que nos da la línea base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay horas del día en que los vientos pueden ser más o menos intensos. Entonces se tiene que buscar aquellas horas del día en las que los vientos tengan una dirección contraria, por ejemplo, a la población. Vean ustedes la utilidad nuevamente de la línea base. ¿Para qué? Para proyectar inclusive parte de la descripción de proyecto. En el caso, pues, de la operación, también se van a desarrollar distintos impactos positivos siempre, por ejemplo, a nivel del trabajo, adquisición de mano de obras, pero hay impactos positivos que también se pueden dar por un proyecto minero, no todo es negativo. Por ejemplo, en el caso de Antamina, como parte, por ejemplo, ellos tienen la operación Amina, ¿no es cierto? En el distrito de San Marcos, ellos tienen 3 componentes, digamos, ¿no? Ellos tienen como por decir 3 áreas, no componentes. La zona de mina, en donde se encuentra el Tajo, el mineroducto, que transporta obviamente el mineral, y el puerto, bueno, no sé, bueno, ahí está el puerto, y justamente el agua con la que tiene que ser transportado el mineral es tratada, es separada y ha permitido justamente mantener, desarrollar el bosque de Guarmey, por ejemplo. ¿No? Entonces vean ustedes, esto es un impacto positivo que se puede dar como parte de los proyectos de inversión. Seguro que ustedes también han visto en las noticias, bueno, antes salía, perdón, en las reclames, eh, Cerro Verde y el tratamiento de aguas residuales. Y claro, hay muchas operaciones mineras que han desarrollado plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales. En el caso de Cerro Verde, por ejemplo, las aguas residuales, producto de la capital, producto de la población, son concentradas justamente, se ha generado una planta de tratamiento de aguas residuales, se utiliza 1 centímetro cúbico, si mal no recuerdo, de las aguas residuales y el resto de aguas ya tratadas que después son utilizadas, por ejemplo, para la agricultura de la joya, esas grandes cebollas blancas vienen de allí. Antes eran regadas con aguas residuales, ahora son regadas con agua justamente tratada, que mejora la calidad del río Chili, por ejemplo. Entonces, vean ustedes los impactos que se pueden dar. Obviamente, este es un impacto que ya no se da porque tenemos planes de cierre. No es que yo simplemente la operación minera se vaya y deje abandonado, ¿no? Claro, y he llamado abandonado, pero que deje en todo caso, que deje sin ningún tipo de manejo, por ejemplo, el campamento, ¿no? Todo eso tiene que ser desinstalado, nivelado el suelo, se tiene que colocar otra vez la cobertura vegetal, etcétera, ¿no? ¿Eso es parte de qué? Esto es parte del plan de cierre o de abandono. Por ejemplo, el plan de cierre se llama para minería, que además hay un proyecto justamente para la modificación del reglamento del cierre, ¿no? Y el plan de abandono, por ejemplo, para el sector de hidrocarburos, ¿no? Entonces, pero en ambos casos, con sus diferencias, en ambos casos lo que se busca, ¿qué es? Se busca justamente evitar que se generen impactos al momento de cierre y lograr la estabilidad física, química, ¿no? Física, por ejemplo, de pendientes, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, vean ustedes la pendiente aquí. Esto no se puede quedar aquí sin cobertura vegetal. Se tiene que buscar nivelar esta pendiente para evitar procesos de derrumbe, eh, riesgos que puedan afectar, por ejemplo, la salud de la población, de los trabajadores, y luego se coloca topsoil y se coloca la revegetación propia de la zona, ¿no? Entonces siempre tienen que tener en cuenta que la vegetación tiene que ser propia de la zona. Eso es súper importante, no es que, y es cierto, en algunos proyectos uno decía, pero eran proyectos que se ubicaban sobre desiertos, y decía, pero hay que hacer, por favor, queremos vegetación, pongan bosques en la zona.
no se puede generar un impacto ingresando una vegetación foránea, extraña, a la zona. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese punto. La vegetación siempre es vegetación propia de la zona. Bueno, esto ya lo hemos visto, los impactos pueden ser positivos, pueden ser negativos, todos ellos tienen que ser identificados. Eh, Igualmente también los impactos directos, indirectos, los impactos acumulativos, ¿no? Hay metodologías justamente que son las que evalúan los impactos. Una de ellas es CONESA, una de las más usadas es CONESA, eh, y con ello justamente se puede llegar a valorizar los impactos. Pero antes de valorizar tenemos que ver la parte cuantitativa. Y en este caso, la parte cuantitativa básicamente está en el uso de modelamientos. Hay que hacer justamente modelos, ¿para qué? Para proyectar hasta dónde va a llegar la dispersión, por ejemplo, de ese material particulado PM10, PM2.5 o de los gases, ¿no? Eso se hace con un software, ¿no es cierto? Cada software está en función de las características del proyecto, se selecciona y se interpreta. Se tiene que colocar información de la línea base, la información del proyecto, y finalmente este modelo nos va a ayudar, por ejemplo, a poder identificar de manera sustentada cuál es el área de influencia. Entonces, por ejemplo, aquí tienen este modelo que es el CADNA, del software, perdón. Es un modelo, como dice ahí, de predicción de ruido, de atenuación de ruido, y permite, por ejemplo, estimar los niveles de ruido en función justamente de los componentes que están generando este ruido. Y ustedes ven esta gradación de colores, a ver, voy a poner el puntero. Ustedes ven esta gradación de colores, ahí nos está indicando la cantidad de ruidos, es decir, decibeles. ¿Esto con qué se va a comparar? Se va a comparar con la norma para saber cuántos decibeles son en horario diurno, en horario nocturno, para área residencial, para área industrial, etcétera, ¿no? Si estamos cerca de la población, vamos a tener que usar, por ejemplo, la zonificación como área residencial. Si está el proyecto, es un proyecto pues hidrocarburos, minero, que de repente pues no tiene poblaciones cercanas, en ese caso puede hacer uso, perdón, de los decibeles para un área de uso industrial. Entonces uno hace uso de estos software, no son gratuitos. Hay software que sí son gratuitos en el sistema, en que están libres, digamos, pero obviamente, em, pues estos software sí son más costosos, requieren pues un soporte a nivel de una buena máquina, generan modelos que pueden tardar, un modelo de estos puede tardar 2, 3 días, una semana en correr justamente dependiendo del área que tenga en este caso el proyecto, pero la ventaja, digamos, es que con esto nosotros podemos decir el nivel de ruido, por ejemplo, es hasta 70 decibeles, llega aquí, y en función de eso lo podemos comparar con los estándares de calidad ambiental definidos por el MINAN para ruido, por ejemplo, y eso nos ayuda a saber hasta dónde es el área que se puede considerar como área de influencia directa, como área de influencia indirecta, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tengan ya aquí, por ejemplo, ubicada la población, acá tienen población, tienen por aquí población, ahí está, por ejemplo, el nivel de afectación 30 decibeles. Esta población obviamente no va a ser área de influencia directa, ¿no? Y así podemos ir identificando en función de qué, en función de la cantidad de decibeles en función, primero esto viene de la línea base, y en función del modelo que está proyectando hasta dónde puede llegar justamente, hasta dónde puede llegar en este caso la afectación por ruido para esta población. Y con ello, por ejemplo, se logra, adicionalmente a ello, ya sabemos que tenemos en este caso ya hemos desarrollado nuestros modelos, que es la parte cuantitativa. Esos modelos además, para lo que implica, por ejemplo, la intensidad, perdón, se comparan con los estándares de calidad ambiental
¿no es cierto? Hay estándares de calidad para aire, para ruido, para agua, ¿no es cierto? Para vibraciones, para radiaciones no ionizantes, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos hablando de los sedimentos? La norma indica que se puede hacer uso de también de estándares o normas internacionales. Por lo general, para sedimentos se hace uso de normas canadienses para poder proyectar justamente, y con ello se identifica la intensidad, sobre todo en función justamente del cumplimiento de los ECAS. Pero también aquí nos dice CONESA, que es un autor español, también tenemos que identificar la naturaleza, es decir, si el impacto es positivo o negativo. Tenemos que identificar la extensión, es decir, hasta dónde llega este impacto. Si llega, por ejemplo, en una cuenca, si llega, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de un área mayor, si estamos hablando del tema social que ustedes han preguntado, si este llega a nivel, pues, de una población, si llega a nivel de una comunidad campesina, si llega a nivel de un distrito, etcétera. Esa es la extensión, por ejemplo. El momento en que se manifiesta justamente el impacto, la persistencia a lo largo del tiempo. Para esto, para determinar la persistencia, la reversibilidad, tenemos que basarnos, si es que vamos a hacerlo en función de CONESA, de acuerdo justamente a la temporalidad que el mismo CONESA identifica de 5, 10, 15 años, ¿no? Si los impactos son sinérgicos, si son acumulativos, etc. Con ello, se aplica esta fórmula. 3 veces la intensidad, 2 veces la extensión y todo el resto con valor de 1. Y finalmente, si el impacto es menor de 25, es leve. Si el impacto es más de 25, es moderado, ¿no es cierto? Si el impacto es hasta 75, es severo. Y si es más de 75, es crítico, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se tiene que desarrollar esta valoración. Y Julio nos dice, los modelos de contaminantes atmosféricos, ruido, etcétera, son insumos del área de influencia y también de la caracterización. Sí, son insumos para definir el área de influencia. Y también de la caracterización de impactos, sí. En realidad no es un insumo para la caracterización de impactos, es la evaluación cuantitativa de los impactos. Si con esa o una matriz es la parte cualitativa, los modelamientos es el análisis cuantitativo, ¿ya? Y nos dice además, nos pregunta además, ¿en los IGA se debe elaborar primero la caracterización de impactos y luego el área de influencia? Muy buena pregunta. Recuerden ustedes que cuando hemos conversado hemos hablado del término de área de influencia preliminar. Con el área de influencia preliminar, o que es lo mismo que el área de estudio, voy al campo y levanto mi línea base. Cuando corra mi modelo, ¿no? Y adicionalmente, bueno, sobre todo cuando corra mi modelo, ¿no? Porque todo eso genera un mapa, ¿no? Pero digamos también con las matrices, pero en realidad más que todo es el modelo, voy a generar, vamos a dejarlo con el modelo porque es lo más real en realidad. Cuando corra mi modelo, voy a definir mis áreas de influencia ambiental y obviamente con información también de la línea base, con el área de influencia ambiental, voy a definir mi área de influencia social. ¿Ven? Entonces, esa es un poco la relación. Yo recién voy a hablar de área de influencia como tal, cuando haya corrido justamente mis modelamientos que me estén identificando qué, hasta dónde llega el impacto, hasta dónde llega la dispersión, ¿no? Y no solamente es hasta dónde llega la dispersión, sino con qué intensidad llega. Porque si ustedes se percatan aquí, no solamente es hasta dónde llega, aquí están indicando esto está entre 60 y 70 decibeles, ¿no? Este rojito está entre 95 y 100 decibeles. Entonces, no solamente es la distribución de este impacto, sino también la intensidad del impacto. Por eso es la importancia justamente de los modelamientos. Y nos dice, no, ya está la pregunta. No, si nos dice Efraín, ¿tendrá algún PDF sobre la metodología de CONESA que nos pueda compartir? Hay en internet metodologías, en realidad,
CONESA, o sea, sí encuentran información de CONESA justamente en los documentos, pero más que todo se tendría ese libro de CONESA, el que es un poquito voluminoso, pero el que ayuda justamente a poder no solamente comprender, sino aplicar justamente esta metodología. Pero ojo, yo estoy hablando de CONESA como ejemplo. Si ustedes revisan la guía de MINAN, no está sugiriendo ni está indicando que se trabaje con CONESA, con Leopold o con Batel, que son otro tipo de matrices. No, dice que sea con una metodología internacionalmente reconocida. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tendrían que diferenciar. Y bien, y ese es un ejemplo como parte de las estrategias de manejo, por ejemplo. Y ahora supongamos estamos aquí en parte de la estrategia de manejo y bueno, he puesto un modelo, pero vamos a ver otro para la parte social. Si acá tienen material particulado, pues pueden ser la cisterna y puede ser 2, 3, 5 veces, 6 veces por día. O puede ser, por ejemplo, los supresores de polvo, como la bichofita, que es un aglutinante químico que se le echa justamente aquí, a la trocha, y ya impide justamente que se levante polvo. Pero claro, cada componente también tiene que ser evaluado. Si yo utilizo bichofita, por ejemplo, no es recomendable que haya cerca vegetación o cultivos. Entonces puedo usar otras marcas. Tengo que poner las marcas o los tipos de supresores en el EIA. No es recomendable. Solamente lo recomendable es que ustedes indiquen, se va a colocar un supresor de polvo desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro tal. Eso sí es importante que lo indique. Si es por la parte social, ¿qué medida de manejo puedo generar? Depende. Por ejemplo, en lo que corresponde al plan de gestión social, por ejemplo, o plan de relaciones comunitarias, tiene, por ejemplo, vamos a hablar de dos, tiene las medidas del plan de desarrollo local, ¿no? Entonces, obviamente, el proyecto de inversión puede generar un impacto positivo, haciendo capacitaciones, infraestructura, proyectos piloto productivos, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta algo, y creo que les voy a dar un ejemplo esperando que sea claro. No se pueden proponer cualquier medida de manejo. Eso sí tienen que tener muy claro. La medida de manejo tiene que estar en función de la línea base. En un proyecto, por ejemplo, era una mina, ya no recuerdo el nombre, pero en Huancavelica, una consultora propuso, por ejemplo, cuyes, ¿no? La producción de cuyes. Y obviamente, pues todo el mundo dice, sí, pues no, los cuyes, pues es una fuente proteica, también permite pues la mejora económica de esa familia, eh, es bueno, de fácil reproducción, etcétera, ¿no? Entonces tiene sus ventajas los cuyes. Propuso un plan, por ejemplo, un proyecto para el desarrollo de cuyes en la zona. Y murieron todos los cuyes. ¿Qué pasó? ¿No? Después se preguntaron, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que no habían trabajado el levantamiento de la línea base. Gracias, han compartido ahí el libro de Conesa completo. Gracias, Suma. No habían compartido, o no, perdón, no habían levantado información, como mencionó su compañera, pues de calendario agrícola, de las percepciones de la población, qué otros proyectos se desarrollaron, cuáles son sus preocupaciones, cuál es la visión que tiene la comunidad en un futuro, ¿no? No habían levantado esa información. ¿Y por qué dejaron morir los cuyes si tiene tantas ventajas? Porque había ocurrido que años atrás una población que vivía más bien del ganado vacuno, y el ganado vacuno, cuando se ingresaron los cuyes, por ejemplo, hubo un proyecto también de ingreso de cuyes en la zona, en la comunidad, pues el ganado vacuno enfermó. Obviamente sabemos que no hay ninguna relación de causalidad entre la presencia del ganado menor, como son los cuyes, y la salubridad, afectaciones a la sanidad del ganado vacuno. No hay ninguna. Pero la población ya había establecido esa percepción y había interrelacionado justamente esa causalidad.
¿Qué fue lo que ocurrió? Que obviamente esa consultora no había hecho su trabajo, no había levantado información de línea base adecuada. La línea base permite identificar las medidas de manejo que se tienen que desarrollar para mitigar el impacto negativo o para potenciar también ese impacto positivo que se pueda dar. Entonces, tienen ustedes que tener eso en consideración. También el plan de gestión social implica las medidas de mitigación, por ejemplo, o medidas de compensación social que se puedan dar, o el plan, por ejemplo, de comunicación que también se tiene que desarrollar, ¿no? Porque tan importante, como les indico, es desarrollar las medidas como socializar el proceso. Y en el caso, pues, del plan de comunicación, no solamente es a nivel de la comunicación externa con la población, con las comunidades del área de influencia, sino también interna con los trabajadores y con las contratas. Entonces, todo eso, bueno, no solamente eso, ¿no? El plan de manejo de residuos sólidos, el plan de contingencia, eh, el plan de cierre, también se tiene que desarrollar como parte de este proceso, ¿no? Y ahí ustedes tienen el plan de cierre que se desarrolla, por ejemplo, que es lo que busca que pues se logre justamente, que se logre en este caso rehabilitar la zona que ha sido previamente afectada, ¿no? Es decir, si ustedes se percatan, el cierre se proyecta desde el inicio, desde la planificación del proyecto. Eso es lo importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando uno está proyectando cuando uno está proyectando la construcción de la operación, cuando uno está planificando el proyecto, ya está proyectando lo que va a ser el cierre. ¿De qué manera? Obviamente, si he logrado, si, si he logrado, por ejemplo, que mi población, o sea, si por ejemplo el plan de relaciones comunitarias ha permitido que esa población esté capacitada, que haya desarrollado, por ejemplo, actividades productivas paralelas a la minería, por ejemplo, que pueden ser, pues, la agricultura, la ganadería, la acuicultura, el turismo, ¿no? Esa población no va a ser dependiente y rápidamente cuando la operación minera entre en su etapa de cierre final, va a poder mantener sus otras actividades o en todo caso, al momento que sea desvinculada, va a poder reinsertarse rápidamente al mercado laboral. ¿Por qué? Porque ya está capacitada, porque ha desarrollado otras actividades productivas, etcétera. Entonces, y ese para un ejemplo social. Lo mismo se da, por ejemplo, también en esta proyección para el caso pues, de la parte ambiental o la parte física. Y para terminar, eh, aquí se resume todo el contenido de ley que estábamos comentando, la descripción del proyecto, eh, que tiene que ser hecha a nivel de factibilidad, ¿no? La línea base ambiental a nivel físico, biológico, social, cultural, que tiene que ser desarrollada, y ese es el soporte fundamental, ¿no es cierto? Y la línea base, normalmente se dice como ejemplo, la línea base es como la fotografía, ¿no? Que nos explica cómo está el ambiente antes de la intervención, pero sabemos que eso no es cierto, porque ya sabemos que, por ejemplo, tenemos que tener información de 30 años, 50 años atrás para poder recabar justamente y caracterizar la zona. El plan de participación ciudadana, que es el proceso de socialización que tenemos que dar, y para ello también nos sirve igualmente la línea base para poder hacer esta caracterización, identificación y justificación de los mecanismos de participación. La evaluación de impactos ambientales, que ahí les han compartido creo que el libro de CONESA, y las estrategias de manejo ambiental. Nos faltaba olvidar algo, así como tenemos el plan de manejo ambiental, el plan de manejo ambiental, ¿no es cierto? Que pueden ser, por ejemplo, el plan de manejo ambiental, a ver, supongamos estamos teniendo un ahuyentamiento de especies sensibles o amenazadas, como puede ser el guanaco, por ejemplo. Se pueden hacer abrevaderos, ¿no es cierto?, para que el guanaco pueda ir a tomar agua en algunas zonas, y estos puntos que sean distantes, obviamente, al proyecto, para que no vaya a haber riesgo de atropellamiento
o de caída, ¿no? Y tenemos que monitorear que este guanaco pues no ingrese a la zona. ¿Qué hacer para monitorearlo? Se tiene que desarrollar un programa de monitoreo ambiental, ¿no? El programa de monitoreo ambiental nos va a ayudar a identificar la eficacia de las medidas que que estamos implementando. Y este programa de monitoreo ya tiene una frecuencia, ¿no? Se puede desarrollar una frecuencia de repente durante la construcción semestral, durante la operación puede ser anual, bianual. Esto puede ser pues para evaluar el tema de agua, el tema de flora, de fauna, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede monitorear que el guanaco, por ejemplo, no ingrese a la zona? De repente en algunos proyectos se les coloca collares, ¿no es cierto? Y con estos collares electrónicos, lo que se busca pues es mapear cuál es el área de distribución, por ejemplo, que tiene el guanaco y evitar que ingrese, por ejemplo, al área del proyecto y que pueda ser sujeto de alguna caída o de algún atropellamiento. Entonces vean ustedes cómo todo se relaciona, ¿no? Entonces, bien, con esto, este estudio de impacto ambiental, entonces, va a ser objeto de la supervisión, perdón, va a ser primer objeto de evaluación, en este caso, de evaluación de su contenido, para ver justamente si realmente, pues, esas medidas de manejo son adecuadas para mitigar los impactos. Y con ello, finalmente, se logra, pues, o se puede lograr la certificación ambiental. Este proceso tampoco es fácil. En promedio estamos hablando, si la elaboración es aproximadamente un año, la evaluación son 120 días hábiles, 6, 7 meses. Bueno, eso en promedio, en teoría, ¿no? Porque en realidad los tiempos realmente están siendo mayores, ¿no? Ese tiempo, además de 120 días hábiles, no implica, por ejemplo, el tiempo de levantamiento de observaciones, que por lo general, de acuerdo, si son 120 días, son 30 días hábiles para el levantamiento de observaciones, que puede ser además ampliado a 30 días adicionales por una única vez, ¿no? Entonces, vean ustedes, pues estamos hablando de 6, 7 meses, 8 meses, que va a significar el proceso de certificación ambiental. Entonces, realmente tienen que evaluar un cronograma, tienen que evaluar los recursos eh, para poder finalmente lograr esta certificación ambiental, ¿no? Entonces, voy a cerrar con esta imagen. Ahí tenemos la certificación ambiental. El flujograma es un flujograma promedio porque, por ejemplo, si es minería 156, si es transporte 135, en promedio estamos hablando de que son 120 días hábiles y siempre el proceso pues, de levantamiento de observaciones se congela. Es importante mencionar que no solamente la autoridad competente, SENACE o MINEN, son las que participan, por ejemplo, evaluando los estudios ambientales, sino también los opinantes técnicos, ¿no? Como quienes, habíamos dicho que puede ser CERFOR, puede ser CERNAM, si está dentro de un área natural protegida, la ANA, porque siempre hay un cuerpo de agua, por ejemplo, así sea quebrada seca, que está atravesando, MIDAGRI, porque básicamente por el tema de la caracterización de suelo siempre se le involucra, Ministerio de Cultura, etcétera. ¿Va a depender de qué? Depender de la característica del proyecto, ¿no? Y hay una pregunta adicional. ¿Se podría dejar un componente porque la población requiere su uso, como por ejemplo una carretera? ¿Y cómo sería el compromiso para el cierre en ese caso? Muchas gracias por la pregunta. Claro, efectivamente, en principio se tiene que proyectar justamente el cierre de todos los componentes, pero ya cuando se está acercando al proceso del cierre final, como bien indicas, hay componentes que pueden ser de interés de la población. Una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta de tratamiento de aguas potables, de agua potable, perdón, un represamiento de agua, un hospital, en algunos casos lo hay, accesos. Entonces, no tendría sentido que si la población hace uso de ese acceso para comunicarse, para desplazarse, pues ese acceso se cierre. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es una transferencia de activos, ¿no? Y
el manejo, la gestión de ese acceso, de esa planta de tratamiento de aguas residuales, debe ser en este caso, ya va a dejar de ser asumido por el titular y va a ser asumido por el gobierno regional, por la comunidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces sí se puede hacer una transferencia de activos, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente la población puede tener interés, ¿no? Pero es importante que todo eso quede documentado, ¿no? Porque obviamente ya cuando el titular se retire, digamos, de la zona, pues ya no tendría por qué continuar con la gestión porque ya esa administración, esa gestión ha sido transferida. Gracias por la pregunta. Es importante también tener en cuenta que, bueno, ya sabemos que se tiene que planificar el proyecto, se construye, se opera, el cierre, abandono, y la certificación ambiental puede modificarse también. Es decir, si yo obtengo ya mi EIA, puedo, en este caso también, si estamos hablando que es una mejora tecnológica o los impactos son leves, puedo presentar un informe técnico sustentatorio, o si en este caso los impactos pueden ser moderados o significativos, podría presentar una mella. Entonces quiere decir que el proyecto puede, a lo largo del tiempo, puede requerir de cambios, algún componente nuevo, un recrecimiento, una profundización del tajo, unos nuevos accesos, etcétera, o eliminar también componentes. Entonces, para ello se tiene que, por ejemplo, recuerden ustedes, en el caso de las bambas, se eliminó lo que era el mineroducto, y también se iba a hacer, se iba a hacer agua, perdón, se iba a hacer uso de agua, se va a usar un cuerpo de agua, se elimina el uso de ese cuerpo de agua, etcétera. Todo eso tiene que ser registrado y se genera una nueva modificación, ¿no? Entonces, ese es un punto a tener también en consideración. Finalmente, quiero con esta lámina rescatar que así como hay un trabajo, esa es una lámina, perdón, que hizo el SENACE, así como hay un trabajo por parte de la elaboración a nivel justamente de la consultora y del titular, también por parte de la evaluación hay un trabajo que se da, ¿no? Y por ejemplo, esa lámina era bien interesante porque nos implica, ahora son más personas en realidad que están formando los equipos, antes eran 10, que me parece un número bastante adecuado, 10 especialistas con un líder de proyecto, 1500 horas hombre-mujer, ¿no es cierto?, que elaboraron justamente, y estamos hablando pues de especialistas legales, en ese caso ingenieros civiles, ingenieros ambientales, biólogos, especialistas sociales, etcétera. Se realizó una avanzada social que es un mecanismo propio del SENACE para poder tener ese acercamiento temprano de la autoridad en el campo. Se realizaron acompañamientos, por ejemplo, para la elaboración de la línea base, el acompañamiento, por ejemplo, que se da con el reglamento del 2014, el reglamento de minería del 2014, por ejemplo, es importante. ¿Por qué? Porque ayuda justamente a hacer observaciones en tiempo real a la línea base, ¿no? Ya que se identifiquen, se generen o que se muevan algunos puntos de muestreo en campo directamente, ¿no? Con ello, por ejemplo, también no solamente se da un acompañamiento en campo, sino también se da un acompañamiento en gabinete a lo largo de todo este proceso, por ejemplo, de elaboración de LEIA con reuniones de coordinación. No solamente participa la autoridad, sino también los opinantes técnicos que se hayan designado en ese momento, de acuerdo a las características del proyecto, y finalmente el levantamiento de las observaciones, con lo cual ya se otorga eh, por ejemplo, esa certificación ambiental. Cabe tener en cuenta, por ejemplo, que al momento ya, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene una segunda modificación al 2022 y tiene como 6 ITS a partir del 2022, de la segunda milla, ¿no? Entonces vean ustedes cómo es dinámico, porque un proyecto no es estático. En función que el proyecto requiere cambios, esos cambios tienen que tener su evaluación siempre previa. Bien, eso sería por mi parte. No sé si tienen alguna consulta adicional a las que me han hecho.